¿Y qué vamos a ver el día de hoy específicamente? El día de hoy vamos a tratar la pregunta, ¿es mi vida mejor hoy que lo que era antes de llegar a Jesús o estoy igual o peor? Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a El Reto de Hoy de este día martes. ¿Cómo estás, Julito? Estoy muy bien, muy alegre, muy feliz. Estamos aquí en esta serie. En esta serie que estamos hablando de original o imitación, hablando de la relación con Dios. Ok. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy específicamente? El día de hoy vamos a tratar la pregunta, ¿es mi vida mejor hoy que lo que era antes de llegar a Jesús o estoy igual o peor? Ajá, o sea, esto es como un examen. Es como un examen. Para ver si mi fe es genuina o no. Sí, estamos hablando de original o imitación. Yo te decía ayer, una parte de todo esto tiene que ver con la productividad, sí, con la efectividad de Jesús en nuestra vida y con la efectividad de nuestra relación con Jesús en nuestra vida. Entonces, si el asunto está... O sea, si yo soy el mismo enojado de antes, si soy el mismo vicioso de antes, si soy el mismo mentiroso de antes, ¿verdad? Si soy el mismo... O los otros elementos. Si maldito. Si antes, si sigo siendo que me desanimo con facilidad, si sigo siendo una persona de carácter débil, falto de fe, negativo. Entonces... algo no está funcionando bien. O si sigo siendo el mismo orgulloso de antes, ¿verdad? Porque tú acabas de decir un aspecto de la realidad, pero tú solo dijiste los pecados. El otro extremo es yo me siento muy superior a ti. Y me sentía superior antes y me siento más superior ahora porque ahora soy un hijo del rey. Además. Entonces, ahí hay un problema. Y tengo conocimiento. Mira, estamos en Gálatas, cuando tú dijiste el día de ayer, que Pablo escribe esta carta y se ve hasta como molestito. Sí. Es decir, qué barbaridad. Yo creo que me preocupa que con ustedes haya perdido el tiempo porque no hemos pasado por ahí porque comenzando por la gracia van a terminar por las obras. Sí, eso dice. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esa es la frase con la que termina el versículo 11, es diciendo que regada. Y es que fíjate, una de las cosas tristes de la religión es la esterilidad. Sí. La esterilidad. Y no hablo de una... ¿De alcohol gel? No hablo de un ambiente estéril. Es que la parte externa, como tú decías ayer, creo que tiene un atractivo para todos nosotros porque sentimos que estamos haciendo algo. Sí. Tú acabas de poner el dedo en la llaga. Sí. Eso hago siempre. Ay, qué barbaridad. Como algo, la parte externa es atractiva para algunos. Sí. O sea, yo cumplo algunas cosas y observo con detenimiento y con sinceridad algunos aspectos que me han dicho. Yo te decía, por ejemplo, cositas que no son malas, como orar antes de la comida. Claro. Eso es como la cosa más cristiana que hay para algunos, ¿verdad? Entonces... Pero realmente lo que la Biblia... Y vas a comer con alguien a un restaurante y entonces la persona va a comenzar y entonces, si quieres oramos. Perdón. Sí. Sí, perdón. Sí, pero sacate esa papa frita. Pero todavía peor. Te va a hacer daño eso. Sí. O sea, tú oraste sin comer, ¿verdad? Mira, o peor aún, decir, no oré y entonces no hice... Estoy falto en algo. Me siento mal. Me siento mal. Esta idea de la religión de que no he cumplido. Entonces, esa idea es tremenda, tremenda porque pensamos que la clave de la relación con Dios está precisamente en eso. Cuando la clave de la relación con Dios está en el corazón. El corazón. Y le damos vuelta a las cosas. Yo no voy a decir cuál de mis tres hijos, ¿verdad? Cuál de mis tres hijos varón hacía esto, ¿verdad? Pero a veces cuando estábamos él estaba chiquito, ¿verdad? Estábamos en la casa
Y entonces íbamos atravesándonos un semáforo donde había, por supuesto, una cruz calle donde habían 4 semáforos. Y yo esperaba que el verde se pusiera en verde y que el semáforo se pusiera en verde y entonces pasar. Y entonces mi hijo veía lo que él alcanzaba a ver, ajá, veía el semáforo lateral, ajá, y veía el semáforo lateral y lo veía en rojo y decía, rojo, rojo, te pasaste el semáforo en rojo, rojo. Y yo he pensado, y yo le decía, no hijo, no funciona así, ¿verdad? Yo tengo que ver lo que está adelante. Pero así es la religión. Ajá. La religión está buscando un semáforo rojo que no necesariamente es el que Dios ha puesto y está acusando a todo el mundo de haber violado eso que no ha puesto. Y vive la vida estéril, la vive amargada, la vive deprimida, la vive mal. Yo tengo una pregunta porque creo que por ahí vamos, pero para poner una frase que nos sirva de base. El cristianismo genuino lleva fruto. Sí. Lleva fruto. Lleva fruto en mi carácter, lleva fruto en otras personas, lleva fruto. Y cuando no hay fruto, lo que tenemos es... término creo que dijiste griego era chafa. Es imitación, sí, es tanto. Tú sabes que hay palabras en cada país para describir algo que es falso, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. Aquí en nuestro país es entre otras. Sí, entre otras ha sido chafa, ¿verdad? Pero qué chafa la palabra en sí. Mira, Gálatas capítulo 4, versículo 8. Aquí Pablo habla con una declaración de una realidad. Sí. Él usa la palabra ciertamente. O sea, vamos a partir de una base que es indiscutible. Sí. Indiscutible. Entonces dice, ciertamente, en otro tiempo, y ahora va a hablar del momento en el cual uno vivía en ignorancia de Dios. Sí. Y todos tenemos eso. Aún los que llegamos al Señor chiquitos, jovencitos, tuvimos una parte en la cual nuestra vida no conocía a Dios verdaderamente. Nadie nació cristiano. Sí. Nadie nació cristiano. Y yo lo que veo ahora, aunque no es el tema de nuestra conversación esta semana, pero no está muy lejos, es que muchos que han crecido en la iglesia evangélica, realmente no conocieron a Dios hasta que estaban bien grandes. Sí. O sea, pasaron por todo, pasaron la escuela dominical, pasaron por la religión. Sí, pasaron por todo el proceso de religión, por eso, y parecían niños bonitos que iban a la iglesia, ¿verdad? Y yo tengo una y fueron el niño Dios en el pesebre, y otros fueron el burro, la vaca, ¿verdad? Y todo lo que y la pastorela, pero y llegaron a grandes y pasaron por los procesos, pero se vienen a dar cuenta que no tienen una relación con Dios hasta por los 12, 13, 15 años. O a veces 18, 20, 25 Mira, años. Y una cosa más ahí, a veces son jovencitos que tienen todas las respuestas correctas. Ah, claro. Porque las han oído de tantos años, pero no que sean genuinas en su vida. Sí, por eso usa la palabra, fíjate, interesante porque va a utilizar 2 términos, Pablo, para hablar de conocimiento. Sí. Dice, ciertamente, en otro tiempo, o sea, cuando estaban en ignorancia, no conociendo a Dios. Y aquí, en este caso, conocer a Dios no se refiere al desconocimiento por ignorancia, como en el caso de algún indígena o en un lugar remoto, sino al pasar por alto la existencia de Dios por causa de un descuido voluntario. Es la palabra aquí, el término es la palabra, ahora sí te voy a dar la palabra griega, de verdad, que no estamos bromeando, es eido o eido, y se traduce como estar consciente. O sea, dice, nosotros no tomábamos en cuenta. Creo que también eso quiere decir desinterés. O sea, no tuve interés en esto. Yo sé que esto existe, pero no me he tomado el tiempo para interesarme en esto. Y fíjate, interesante porque ese no interés en Dios, ese mismo eido aparece en otros pasajes de la Biblia, que no necesariamente vamos a ir el día de hoy a buscarlos todos, pero en Tito capítulo 1 se nos dice que ese no conocimiento de Dios causa relaciones rotas. Sí. O sea, yo no conozco a Dios, ignoro a Dios, no lo tomo en cuenta, entonces no lo tomo en cuenta en mi trato con mi esposa, en mi trato con mis hijos, en mi trato con... Entonces eso destruye mis relaciones. Ese no conocimiento de Dios causa una vida desordenada, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. El orden de la vida de uno está precisamente sostenido sobre la idea de yo tomo en cuenta a Dios, hombre. O sea, yo antes de endeudarme más de lo que yo puedo, voy a considerar a Dios. Antes de yo no sé, ¿verdad? Antes de ponerme a beber, y entregarme a una vida
disoluta, voy a tener en cuenta a Dios. Sí. ¿Verdad? Antes de deprimirme, como tú acabas de decir, voy a tomar en cuenta a Dios. Entonces, ese conocimiento de Dios causaba malas relaciones con otras personas, causaba malas relaciones con uno mismo y causaba una mala relación con Dios, porque el no conocimiento de Dios en el largo plazo lo que causa es una eternidad en el infierno. Sí, o sea, que yo sé que es... Sin Dios. Sin Dios. Mira, entonces otra vez, comenzar por ciertísimamente. Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, estando ustedes en esa etapa de ignorancia, que lo más triste de los de Galacia es que era en un entorno religioso. Sí. O sea, todo esto que acabamos de decir no se refiere, otra vez más, al aborigen que vive en una tribu, en un lugar remoto del Pacífico Sur y ha creído todo el mundo, toda la vida ha creído en jijiripájiri, ¿verdad? Como te he dicho, ¿verdad? No es eso, es que hay una relación de alguna forma religiosa, pero no hay conocimiento de Dios. Perdón, solo que ahí yo quiero, porque entonces el término es ignorancia. Es ignorancia. Pero es ignorancia voluntaria. Sí. Okay. Es no tomar en cuenta a Dios. No es ignorancia de desconocimiento porque no lo he encontrado en Wikipedia o no he ido a Google, ¿verdad? Y entonces no me he descrito quién es Dios. No. Es porque aunque yo viva en un entorno religioso, he tomado la decisión de decir... Mira, un punto que creo que aquí es importante. Estamos persuadidos que el que está buscando a Dios lo encuentra. Sí. El que está buscando genuinamente a Dios lo va a encontrar. Sí. Quizás le cueste. Sí. Quizás le cueste porque a veces estamos rodeados por... Le cuesta en el sentido de que hay un costo. Y quizás también... Es que el costo es el que no se quiere pagar. Pero yo pienso que también hay algunos que están rodeados de este mundo religioso, de que tú estás definiendo. Entonces la gente ve los elementos externos, los imita y dice, yo estoy buscando a Dios, pero quizás no sé si está en esto o no. Entonces, o sea, el que está buscando a Dios va a terminar encontrándolo. Sí, sí. Ahora... buscando a Dios en los términos de Dios. En los términos de Dios. Ahora, ¿cómo dice Pablo? ¿Cómo es el argumento de Pablo de que no conocíamos a Dios? ¿Por qué es que dice que no conocíamos a Dios? Porque yo te acabo de decir, ya en Tito dice tal cosa, en 1 Tesalonicenses, pero ¿qué dice Pablo aquí en los de Gálatas? Les dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. O sea, dice, la forma de saber cómo era nuestra vida antes de tomar en cuenta a Dios, es que nosotros sabíamos, y el término aquí está puesto no tanto... La idea de servir no es tanto de que los otros dioses me tenían a su servicio, sino de que yo estaba al servicio de los otros dioses. O sea, ¿y cuando decís los otros dioses te referís a? Me refiero a todo lo que no es Dios verdaderamente. Ahí puede ser... ¿Mundo religioso estás hablando? Mundo religioso, pero a veces puede ser una vida desordenada. O sea, algunos de los que nos están escuchando, su Dios es el dinero. Algunos de los que nos están escuchando, su Dios son sus hijos. O su Dios es su trabajo. O su Dios son ellos mismos. Algunas chicas que nos están escuchando... que su Dios es su belleza. Su Dios es su belleza, ¿verdad? Y para algunos su Dios es... Su ocio y su diversión. La música, la sexualidad. Y entonces la sexualidad es ordenada. Entonces lo que dice Pablo es, ustedes tenían una vida que no les producía nada. O sea, nada. ¿Por qué? Porque no habían tomado la decisión de tomar en cuenta a Dios. Creo que hay una parte de la religión, si puedo decir así, que es terrible, porque tiene un montón de elementos exteriores, como tú nos decías ayer, me decías ayer, pero no toma en cuenta a Dios verdaderamente. O sea, esa esencia donde yo de plano, que yo digo, ahí está Dios y yo voy a servirlo a Él. Porque si yo tomo en cuenta al Dios de la Biblia, o sea, si yo conozco al Dios de la Biblia, si voy a la Biblia y estoy enamorado del Dios de la Biblia y Jesús es mi Dios, ¿verdad? Y de repente tengo una vinculación, una conexión personal, entonces no voy a poner mi vida al servicio de otros dioses. Ok, yo tengo una pregunta, porque quien nos está escuchando y es parte de un movimiento, de una iglesia. Es una iglesia y lo que hemos dicho, va los domingos, se viste de una forma que considera adecuada para llegar el domingo, llega temprano, canta porque le gusta la música, tiene ahí sus amigos.
pudiera esta persona, no, yo sé que pudiera, en base a lo que estamos diciendo, pero puede carecer, puede tener esta ignorancia voluntaria y lo percibiría, sería una sorpresa para algunos, o sabe el que está en esto que no, lo que tiene no es necesariamente una relación genuina con Dios. Porque tú dijiste, perdón, al principio del programa es fruto, sí. Es fruto. Si no hay fruto, uno debe decir, sí. Entonces, ¿qué es esto? Ok, yo creo que la cosa que uno tiene que hacer es echar un vistazo, no tanto a mis creencias de Dios, porque lo que acabas de decir es todo el mundo cree que tiene una relación con Dios. Es ver la efectividad de esas creencias en mi estilo de vida de todos los días. ¿Tiene esto un impacto genuino en mi realidad? Por eso te decía, ¿soy yo ahora que tengo una relación con Dios? ¿Soy yo una mejor persona en términos generales? ¿Estoy mejor en mi vida o no estoy mejor en mi vida? ¿Soy el mismo hombre, en mi caso, ¿verdad? No puedo hacer otra cosa, soy el mismo hombre, soy el mismo hombre que se lleva mal con todo el mundo. O soy la misma persona amargada por dentro. Mira, y deprimida, como decías tú. Me gusta la palabra, siempre me gustó la palabra conversión. Aparece muy poco en la Biblia. Pero de verdad gente uno decía, mira, y él ya se convirtió. Sí. Ya se convirtió. Pero la verdad es que ese término conversión está hablando del cambio externo que debe suceder en la vida de un creyente genuino que ha pasado de las tinieblas a la luz. Sí. Es otra expresión para decirlo. Y dice el libro de Hechos, el pasaje que tú estás citando, Hechos capítulo 26, y dice, y que ha pasado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Sí. O sea, pero eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Está diciendo, ustedes tenían una religión, pero a la hora de los cubos, como diríamos aquí en El Salvador, a la hora de la verdad, ustedes lo que estaban haciendo, estaban sirviendo a otros dioses. Sí. Y pueden verlo en la esterilidad espiritual genuina. Yo creo que la gran pregunta para nosotros ahora es, al tratar de contestar la otra pregunta que te hice al principio, ¿verdad? ¿Soy una persona mejor o no? La gran pregunta es, bueno, ¿y tomo en cuenta a Dios de verdad? ¿Tomo en cuenta a Dios? ¿O tomo en cuenta mi religión? ¿Tomo en cuenta al pastor? ¿Tomo en cuenta lo que dice mi esposa? ¿Tomo en cuenta lo que dice mi discipulador o la iglesia? ¿O tomo en cuenta a Dios? Porque allí está ahí está la gran diferencia. Si yo tomo en cuenta a Dios y genero, ahora voy a meter un elemento nuevo aquí, temor de Dios. Temor de Dios, porque el tomar en cuenta a Dios va a despertar no solo mi fe y mi confianza, va a despertar mi temor. Yo lo cité hace poco y lo he citado un montón de veces estos días, que todos recordamos el libro de Proverbios cuando dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero luego dice inmediatamente, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Sí. Entonces es cuando hay temor de Dios, cuando hay tomar en cuenta a Dios, cuando hay conocimiento de Dios verdaderamente, que podemos hacer un cambio. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es ser honesto con nosotros mismos y decidir si realmente, si genuinamente estamos tomando en cuenta a Dios en nuestra vida. O si lo estamos ignorando. Porque un problema grande es que pudiéramos tener religión, pudiéramos ir a la iglesia el domingo, pudiéramos tener toda la parte exterior, pudiéramos hacer el devocional, entre comillas, todos los días, y quizás mañana podemos hacer un listado de todas estas cositas que son buenas, pero no son la base, pero no estamos tomando en cuenta a Dios. Y eso afecta nuestras relaciones con otros, afecta nuestra relación con nosotros mismos y pudiera afectar nuestra alma por la eternidad. Ok, mira, y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, entonces el reto de hoy es evaluar. Es evaluar si de verdad estamos tomando en cuenta a Dios en nuestra vida. Y eso se hace en las cosas más prácticas. Sí. En la forma en que trato a los demás, en la forma que manejo mi dinero, en la forma que crío a mis hijos, cómo ocupo mi tiempo. Sí. Todos esos elementos fuera de la parte religiosa, si voy a la iglesia, si no voy a la iglesia, si hago todas estas cosas que hemos dicho. Para definir si algo es original o imitación, hay que examinar. Sí. Esa es la única forma. Examino la calidad y si la calidad no es la que debe ser, hay que desechar esa imitación. Hay que decir, esto lo devuelvo y voy por un original. Sí, definitivamente. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.